que empiece y a las que hoy asisten a este acto. Presencia no solo de la solemnidad, sino de los cuatro. Y en 1905 contra los 13 en París, los servicios públicos, como por ejemplo el teléfono o el agua. Le preocupaba la prioridad, obviamente, republicana. Todos los la ley de riegos de Gran Aragón y el Plan Badajoz, representante y donde él tenía una También han criticado recientemente, por ejemplo, el profesor José Luis Moreu. Cuando volvemos a Costa para homenajearlo en su centenario, lo que más nos sorprende, lo que más nos impresiona, es notar lo pertinente que sigue siendo su pensamiento, lo viva que continúa siendo su prosa, lo inspiradora que sigue siendo su persona, lo moderna que hoy mismo resulta su disposición de ánimo. El regeneracionismo auténtico y actual no solo no debe constituir una amenaza para la normalidad institucional, no debe de buscar cirugías radicales, sino que debe de ser la mejor garantía del fortalecimiento y de la continuidad de las instituciones que ya hemos puesto en pie.